desinfanato. Algún día su nombre será usado en lugar de búsqueda. Búsqueda dejará de existir en las enciclopedias y solo usaremos chicha como verbo que defina eso de revolver mundos incansablemente. Nadie más debería usar ese apodo, salvo que demuestre poderes suficientes para enfrentar a todos los dragones. Fue mi abuela muchos años y dejó de serlo, porque yo solía irme de lugares y de personas sin despedirme. Solo me diluía sin ruido detrás de nuevas travesías. Cuando la falsa Clara golpeó su puerta, me recriminé mucho no haber estado a su lado. Me dolió en las vísceras aquel fallido tanto como mi falta. Chicha fue en extremo generosa, legándome el oficio de detective salvaje, su parsimonia y mi ansiedad. Yo buscaba a mi primo por aquellos años. Ella, como los últimos 42, solo vivía para encontrar a su nieta. La imprenta de la Casa de los Conejos y el pequeño mimeógrafo de la casa de mis tíos estaban separados por varias cuadras y unidos por una ráfaga continua de la misma metralla. Ambos operativos, cargados de muerte, nos habían unido del otro lado de la ausencia. Hace un tiempo hicimos un asado, en su honor, en casa de Erenia. El anfitrión era Carloncho, yo el asador, y Elsa Pavón completaba el equipo, siempre cuidando sus espaldas. Ese día parecía haber dejado, al menos por un rato, su mirada melancólica. Al menos por un rato sus ojos de bruma descansaron de esa búsqueda que todo lo cubría. Tomó un poco de vino, rió con los chistes de Carloncho y contó miles de anécdotas. Eran los días donde los análisis de los jóvenes apropiados por Noble habían dado negativo. Una vez más, ella no se rendía. Insistía en la posibilidad de que hubieran plantado una doble y que la verdadera joven apropiada, quizás la verdadera Clara Nahí, estuviera en Europa escondida y buscaba la forma de demostrarlo. Siempre se aferró a hipótesis difíciles, algunas imposibles. Siempre estaba a punto de encontrar una nueva Clara y siempre siguiendo una nueva pista que no podía fallar. Muchas veces descreí de muchas de sus casi certezas, pero ¿quién carajo era yo para oponerme a la fuerza poderosa de su esperanza? Aquellas navidades de 2015, cuando creímos por algunas horas que Clara Nahí había vuelto, fueron la más extrema amplitud entre triunfo y vuelta al vacío jamás conocida. Por un rato habitamos su piel y fue insoportable. Por aquellos días escribí: hoy termino de entender que ella no es como nosotros los ciegos. Nunca lo fue. Siempre supo que encontraría la claridad, más tarde que temprano, pero lo haría, mientras nosotros, pobres bajadores de brazos, pensábamos en la derrota sin nombrarla. Aún más solos y con las manos vacías, solo nos queda llorarla y continuar la búsqueda de Clara Nahí. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche, y el poema que acaban de escuchar pertenece a Juan Ayub, quien está acá. Muy buena noche, Juan, un gusto que estés acá. Hola, Carloncho, bueno, un día especial, gracias por la invitación. Acá estaremos haciendo ejercicio de memoria. No sé si tenés la misma culpa que yo, pero hace meses que cada vez que nos vemos decíamos, tenemos que ir a lo de Chicha. Sí. Tenemos que ir a lo de Chicha, y por H o por B no íbamos. Lo difícil con los personajes como Chicha es que nunca estamos a su altura, entonces... Pero ella se pone a la altura tuya, sí. Eso era lo grande. La gente realmente grande se pone a la altura de uno para hablar, sí. Sin hacerle sentir a uno que lo está haciendo. Vamos a ir en minutos a un diálogo con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que siempre con Adolfo compartimos un espacio. Él es presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, yo soy miembro de la misma, y en estos años le he tomado un cariño tremendo, y siempre él
me hablaba de lo fabulosa que era Chicha. Realmente le tenía un cariño especial. Chicha Mariani fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Ahora sí, estamos en línea con Adolfo Pérez Esquivel. Muy buenas noches, Adolfo, ¿estás escuchando bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Podés levantar el volumen? Porque Ahí se escucha muy lejos. A ver, ahí el operador, ¿ahí escucha mejor? Sí, puede aumentar un poquito más, mejor. Si se puede aumentar un poco más. Ahora sí. Ahora sí. Va. Adolfo, ahora sí. Un gusto por un lado saludarte, a pesar del momento. Recién estoy con Juan Ayub, sí, ex sobrino mío, y él la adoraba a Chicha, y yo le comentaba que vos, en estos años que compartimos en la Comisión Provincial por la Memoria, siempre me hablaste con un cariño especial de la labor de Chicha y de lo que significaba su lucha y de lo que significaba para vos. Mira, Chicha partió pero no se fue. No permanece entre nosotros, su ejemplo, su humildad. Era una mujer con una gran humildad, una serenidad. Jamás le sentí hablar mal de nadie, ¿no? Ninguna crítica, pero era muy lúcida Chicha. Y bueno, la vida tiene estas cosas, biológicamente pasamos, pero permanece el ejemplo, la vida de Chicha, la resistencia y la esperanza que siempre tuvo de ver si alguna vez se va a encontrar con su nieta Anaí, o todo el trabajo que hizo en defensa de los derechos humanos, la fundación de Abuelas. Y hoy me acordaba de varias cosas de Chicha. Una vez me invitó a su casa, me hablaba siempre que hacía muy buenas empanadas y ese día las empanadas se le quemaron. ¿No? Y entonces siempre recordaba, Adolfo, tenemos que reunirnos, voy a hacer la empanada y la voy a cuidar para que no se queme. No, pero estas cosas que también las tomamos con alegría. Verá, pero, me pasó con ella lo mismo que con vos. Les mandé a ambos una película. A vos el sonido se superponía el castellano con el inglés y era inentendible. Y ella estaba prácticamente ciega. Y yo todas las semanas le decía, Chicha, ¿viste la película? La película es Ser o no ser de Lubitsch. Magnífica. No, Carloncho, todavía no. Así todas las semanas. Hasta que un día Juan Ayub, que está acá, me dice, Carloncho, ¿vos sos tarado? Chicha es ciega. Y ahí la llamo y le digo, Chicha, recién caigo, porque no sé cómo no me... Y se rió, pero no sabes, igual que el día de la inundación de La Plata, que ella tuvo que salir por los fondos en camisón, que se le hundió, y había que juntar papel secante por el archivo. Y estaban pidiendo a todo el mundo colaboración. Y yo adiviné qué le se ve. Una botella de whisky. Porque digo, jamás va a pedirle a alguien un whisky. Y cuando se la llevo, le di un ataque de risa y me dice, el médico no me deja. Pero además, ¿cómo se te ocurrió? Porque debes estar desesperada. Y para dormir, ¿qué mejor que un whisky? Sí. Mira, hay muchas cosas, ¿no? Chicha fue cuando recién comenzaron a formar Abuelas de Plaza de Mayo. Chicha me entregó un dossier en el año 80, cuando ya me habían otorgado el premio Nobel, ¿no? Un dossier porque sabía que yo iba a ir a Roma y me iba a reunir con el Papa Juan Pablo II. Y fue el primer dossier que le entregué al Papa sobre 54 niños secuestrados y desaparecidos en Argentina. ¿No? Ese fue el primer dossier que sacó Abuelas, ¿no? Con Chicha a la cabeza de todo eso, y
recuerdo que se lo entregué al Papa y le dije: esto es el trabajo de las abuelas para recuperar a sus hijos, ¿no? Para recuperar a sus nietos, ¿no? Y superar todo ese dolor, toda esa situación tremenda que se estaba viviendo. Pero bueno, esa vez, discúlpame, esa vez no fue que el Papa te dijo: ¿y qué hay de los chicos de los países comunistas? Sí, así es, sí. Y vos le dijiste... fue una reunión. Esto lo hizo una dictadura que dice defender la civilización cristiana y occidental. Esto tendrá mucho de occidental, pero no tiene nada de cristiano. Y si no me equivoco... terminó la reunión con el Papa muy fea, ¿no? Fue una reunión dura. Pero si no me equivoco, ese domingo por primera vez el Papa hizo alusión a los chicos. Así es, sí. Y me decía: tiene que ocuparse de los niños de los países comunistas. Digo, los niños no tienen frontera, no tienen nacionalidad, son niños. Y tenemos que defender la vida de los niños en todo el mundo, en cualquier lugar que estén. Pero bueno, el Papa tenía esa... ¿Era Juan Pablo II? Sí, Juan Pablo II. Idea de las cosas. Más que él provenía de un país comunista como Polonia, ¿no? Exacto. Yo comprendí eso cuando viajé a Polonia llevando el barco de la solidaridad. Pero con Chicha hemos conversado, con Norberto Liski. Y mira, antes que vos me llames, me llamó Patricia Funes, que es una amiga, vos sabés que estuvo en la comisión. Patricia Funes, una investigadora, sí. Fue la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, y justamente me hablaba de Chicha, porque ella también la conoció en la comisión provincial, ¿no? Y bueno, y no sé, nos deja todo su ejemplo, siempre con ese dolor, pero también con esa esperanza, a ver si por fin se podía reunir con su hijo, con su nieta Anaí, cosa que no pudo ser. Y era la única familiar, además. Sí, y todavía esa es una asignatura pendiente. Y lo peor es que esperemos que algún día... Que la torrante de Checolás dijo que sabía, y sin embargo en el juicio tenía un rosario en la mano, y no le dijo quién lo tenía. Esos tipos son siniestros, nunca se arrepintieron de todo el daño que le hicieron al país, a la humanidad. Bueno, ¿no? Hubo un obispo también que le dijo: señora, quédese tranquila que está en una buena familia. Y claro, sí, debe haber sido Tortolo Bonamín. Es quizá una de las marcas de impunidad. Así, alguno de esos. Y bueno, pero Chicha ha marcado muchos caminos, ha dejado mucha esperanza también, y su capacidad de resistencia y de amor, porque realmente Chicha sacaba esa fuerza del amor a su familia, a su nieta Anaí, que le juntaba muñecas de todas partes del mundo. ¿No? Hizo esa gran colección de muñecas para festejar el cumpleaños de Anaí. Vos la conociste, sí, todo eso, ¿no? Chicha tenía la particularidad de que cuando te veía, es decir, cuando llegaba, no te veía, ¿no? Te hacía una fiesta. O sea, se alegraba, te demostraba cariño. Una persona, recién Juan, antes de dialogar con vos, leyó un poema que escribió él, donde en el poema cuenta un asado que se hizo en casa. Juan fue el asador, yo nada hacía, y Erenia puso la casa. Y ese día, yo no recuerdo otra vez de haberla visto tan distendida y alegre por momentos, porque ella todos los días con una lupa gigante investigaba, y muchos de los nietos recuperados, salvo aquellos que se presentan motu propio por dudas, son de la época de Chicha. Y bueno, es así. Decime, ¿vos leíste Rulfo, Pedro Páramo? ¿Cómo? Si leíste Pedro Páramo de Rulfo. ¿Podés hablar un poco más fuerte?
si Que leíste... bajó otra vez el sonido, apenas te escucho. Si leíste Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Sí, claro, sí. Esa idea de los muertos vivos, los vivos muertos, hace que uno mantenga a sus muertos al lado y que si sueña con ellos, se levante contento y no angustiado. No, creo que lo que nos queda y nos dejó Chicha es un camino, ¿no? Nos dejó su capacidad de resistencia, su amor infinito por los niños, por la humanidad, y en ningún momento Chicha bajó los brazos, ¿no? Creo que nos dejó mucho. Yo una vez, no sé quién decía, no hablemos de cómo murió, sino cómo vivió, ¿no? Cómo vivió, porque Chicha vivió con dolor, pero también con mucha esperanza, con mucha capacidad de resistencia. Con mucha lucha, nunca se vino abajo. A todos y todas, ¿no? Y bueno, yo por lo menos la llevo en mi corazón, en mi pensamiento, y hoy le escribí una carta a Chicha. No, lo recordaba lo de las empanadas también, de todo el trabajo y la lucha, de las muñecas, de todo eso que ella brindaba para hacer memoria. Yo por eso todo te lo que llamé, había ocurrido en el país. Por eso te llamé hoy a la tarde, porque sabía de la gran tristeza que hoy tendrías. Cambiando de tema, Adolfo, finalmente pudiste entrevistarte con Lula. Eso generó un hecho político muy grande, nos contaba Darío Pinotti, en Brasil. Mira, yo voy seguido al Brasil, ¿no? En el viaje anterior estuve en la favela de Almaré, donde asesinaron a Marielle Franco y al motorista Gómez, ¿no? Así que pasé todo un día con la gente de la favela, extraordinaria, gente con una capacidad de vida, un servicio increíble. Y lo otro, bueno, en este viaje participé de las grandes movilizaciones, ¿no? De las marchas, que fueron 50.000 personas de todo el país reclamando Lula libre. Que en Brasil es muy grande, esa concentración no es común en Brasil. No es común, porque era de todos los lugares de Brasil. La base de todo esto la puso el MST, el Movimiento de los Sin Tierra, ¿no? Increíble. Después estuvimos con la presidenta del Superior Tribunal Federal en Brasilia, y bueno, hablamos con ella. Yo le decía, miren, lo que pasa con Lula, que Lula es un preso político, porque no le pueden comprobar ningún delito, ningún hecho de corrupción. Lo que han hecho lo han sacado para sacarlo del medio. El gran pecado de Lula, que no le pueden perdonar, que sacó a 36 millones de brasileros y brasileras de la pobreza extrema, y le dio un sentido de vida, educación, trabajo, dignidad, ¿no? Recobraron su dignidad como personas. Ese es el gran pecado de Lula. ¿Y vos cómo lo viste? No quiero que eso vuelva. Vos fuiste con Amorín, creo, a verlo. No, fui con mi nieto, con Andrés. Ah, ¿y cómo lo viste vos a Lula? Mira, a Lula lo encontramos bien. Lula está fuerte, indignado, porque dice, yo quiero que se reconozca que soy inocente, no cometí ningún delito. Dice, y bueno, por eso se presenta, ¿viste la resolución de Naciones Unidas? Eso es maravilloso. Ahora vos viste que Lula Temer... tiene que presentarse. Ahora vamos a ver el Temer tribunal dice que eso no obliga. Y Bolsonaro, el nazi que va segundo en las encuestas, dice que hay que salirse de la ONU. ¿Vos te das cuenta? Sí, bueno, hay que salirse de la ONU. Bueno, sí, esos son los golpistas de siempre, ¿no? Pero la ONU, por los tratados... son como patrones de estancia que quieren someter al pueblo de toda forma. Es un tipo que apoya la dictadura,
es un militar, pero con la mentalidad distorsionada, ¿no? Sí, en realidad es de grupos parapoliciales. Tiene mucho apoyo en la policía. Esperemos que ese tipo no llegue, porque sería fatal no solo para Brasil, sino para América Latina. Y bueno, mira, eso tiene que ver con todo lo que está pasando en el continente y está pasando en nuestro país. Hoy era una imagen que era perfecta definición de lo que pasaba. Mientras del rectorado, donde la estaban velando a Chicha, sacaban el cajón, a una cuadra estaban reprimiendo a la gente de ATE que había ido a la marcha para ver a la gobernadora, una marcha pacífica, porque yo salí antes y la atravesé, con balas de verdad, con gases lacrimógenos. Era una foto de lo que ocurre. Mira, esto estamos perdiendo el derecho ciudadano. Cada vez esto se transforma más en un gobierno autoritario que roza la frontera de la legalidad. No, y bueno, mira, vos sabés perfectamente que yo no la pasamos bien con el kirchnerismo, ¿no? No es que el kirchnerismo, hubo gente que sí, que se alió con el kirchnerismo, bueno, yo soy cristinista a muerte, siempre te lo dije, ¿no? Pero entiendo perfectamente que como organismo de derechos humanos, la única función que tenemos es controlar que el Estado no viole los derechos humanos, esté quien esté. Es esto, más allá de las posiciones partidarias. Por eso no hay que aceptar plata del Estado, salvo que venga la ley de presupuesto. Sí, ahora el problema que se plantea aquí, lo que pasa en Brasil está pasando en todo el continente, es la judicialización de los gobiernos progresistas. Mira, Rafael Correa, sacaron a... No es casualidad que el secretario de Estado de Estados Unidos... el secretario de Estado, Mattis, viene a Brasil, a Argentina, justo el día que se presenta el PT la candidatura de Lula, y va a dar instrucciones. El juez Sergio Moro está permanentemente en Estados Unidos y lo instruyen para hacer toda la política que está haciendo en contra del derecho del pueblo brasileño, ¿no? Y la cárcel de Lula, porque no hay un solo elemento. Adolfo, ¿cuáles son los siguientes pasos que definen la posibilidad de Lula de ser candidato o no? ¿En qué instancia se define eso? Lula se presenta como candidato. Ahora tiene que decidir el Tribunal Electoral. Ahí, claro, las impugnaciones que se presentaron. Hay muchas apelaciones. Primero, para la inocencia de Lula. Segundo, para el derecho de él presentarse como candidato a la presidencia de la nación. Pero el problema hicieron todo esto de meterlo preso. El problema para mí está precisamente ahí, que tanto en Brasil como en Argentina el Poder Judicial se ha bastardeado a tal punto que acá, por ejemplo, te detienen sin ni siquiera tomarte indagatoria. Esto es terrible. Además, mira, una cosa que hay que analizar mucho son los grandes medios de comunicación. Allá O Globo es un medio de comunicación que ataca permanentemente a Lula y trata de desprestigiar toda la política del PT. Sin embargo, no pudo negar la superación de la pobreza, porque estaba la FAO, el PNUD, Naciones Unidas, el Banco Mundial, y entonces a Globo no le quedó más que reconocer el trabajo contra la pobreza, ¿no? Pero bueno, y aquí en Argentina también los medios condenan antes de saber si esa persona es inocente o es culpable. Está pasando con Cristina, con Milagro Sala. Ahora, ¿dónde está el Estado de Derecho? Hoy no vamos a defender la corrupción de nadie, pero ¿dónde está la prueba? El Estado de Derecho? ¿Dónde está la independencia del Poder Judicial, del Poder Político?
Hoy el fiscal... Porque viste que lo sacaron al juez Arias. Sí, sí. Bueno, hay muchas cosas que habrá que trabajar, y porque derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Y esto es lo tremendo, porque hoy el gobierno termina con la represión, termina con el poder judicial, Juez que termina con el ataque, Estado de Derecho. investigue al gobierno, lo sacan. Hoy el fiscal Martini, de quien no tengo buena imagen, por el contrario, se presentó en la Casa de Gobierno a raíz de la represión. Lo entrevistan y en vez de decir, en primer lugar, quiero saber quién dio la orden, y en segundo lugar, en virtud de qué hecho se dio esa orden, ¿sabes qué fue lo que dijo? He visto muchos policías heridos. He visto muchos policías heridos. Nada más dijo. Nada más que eso. No dijo que quiero saber quién dio la orden de reprimir, que quiero saber por qué se dio esa orden. No. Claro. Entonces... No, es terrible. Hoy el Estado de Derecho, bueno, están las muertes de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Ferreira. Es realmente preocupante. Ir a tomar el té. Pero bueno, hermano, chocolate. hay que seguir laburando, hay que seguir pensando, y no hay que bajar los brazos, ¿no? Tomemos el ejemplo de Chicha, que siempre tuvo esa gran capacidad del trabajo buscando la verdad, la justicia y la reparación del daño hecho. En última instancia, un gobierno es un camino. eterno. Es un camino. Y tiene que aprender esto. Se trata de caminar. Bueno. Adolfo, te agradezco muchísimo. Sé que madrugás, que a las 7 estás en el gimnasio. Te agradezco mucho que hayas atendido hasta ahora, y estuve mucho tiempo hoy pensando en vos, pensando en cómo te sentirías. En la Facultad de Ciencias Sociales va a haber un festejo de los 20 años de la Cátedra Cultura de Paz y Derechos Humanos a las 7 de la tarde. ¿Cuándo? El viernes. Este viernes. Ajá. 24. A las Así 7... que no sé si por decir o qué, pero sería bueno. En Capital. En Capital, es en la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero, entre Humberto Primo y Cochabamba, y Humberto Primo y Carlos Calvo. Mira, acá con Juan Ayub, que me está haciendo señas que también va, vamos y ahí nos veremos. Sería bueno. Sí. Bueno, che, un fuerte abrazo y mucha fuerza y mucha esperanza. Igualmente para vos, y realmente te quiero mucho, Adolfo. Gracias, igualmente. Chao. Chao, Adolfo, gracias. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel se lo dieron siendo muy joven. Y él, en un momento, contó acá, lo habían subido al avión, estaba detenido, desaparecido. Lo habían subido al avión para tirarlo en el río. Estaba en el avión solo él, no había otros, y veía la costa de Uruguay, y el avión daba vueltas y vueltas, y en un momento regresa. Por presión de la iglesia, él fue secretario de la reunión de Puebla. O sea, un cuadrazo, siendo él arma el servicio de paz y justicia en toda América Latina. Tendría 40 años. Sí, menos, me parece. Menos cuando lo arma, claro. Sí. Y entonces lo ponen a disposición del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional, en la Unidad 9 de La Plata. Queda preso ahí, pero ya blanqueado. Después, cuando sale, un día lo llaman de la embajada ¿De qué país? De Noruega. El Nobel es en Suecia, pero el de la paz no. Sí. Y pensó que era por algún tema, porque continuamente trataban de buscar pasaportes y demás para sacar gente. Salvoconductos. Y va, y dice, el embajador hablaba de cualquier cosa, y miraba el reloj. ¿Te parecía este programa? No. Y miraba el reloj, y seguía hablando otra vez, y miraba el reloj.
hasta que en un momento, a las 9 en punto, dice, ahora se lo puedo decir, es oficial. Le han entregado el Premio Nobel de la Paz. Eso posibilitó que en todo el mundo se visibilizara la cuestión del terrorismo de Estado en Argentina. Y que abuelas, madres, el Servicio de Paz, todos los organismos ya tuvieran unas... ¿En qué año fue? No sabes. El Nobel... ¿81? Creo que, a ver... Sí, yo entré, no, antes, en el 79, puede ser. Fíjate ahí en internet. Yo estaba en primer año, creo, de bioquímica, y yo entré en el 77, 78. Te interrumpo, como sí. solés hacer vos. Me mandan un mensaje que estaría bueno confirmarlo, que acaban de liberar a los 5 detenidos del astillero de Río Santiago de la represión de hoy. Confirmemos lo primero. Vamos a confirmarlo antes de decirlo al aire. ¿Y el Nobel qué año fue entonces? Ay, no lo busqué, porque bueno, me llegó justo ese mensaje. Ahora, la humildad que tuvo La Plata, que en ese momento era $1,000,000 y pico, para él, no se la quedó él, la entregó al Servicio de Paz y Justicia, para seguir funcionando. 1980. Sí, claro. En el 80. Sí. Para seguir funcionando. Y cuando aceptó el Nobel, lo aceptó en nombre de todos los organismos de derechos humanos de la Argentina. Y siempre, nunca lo he visto en un acto soberbio ni enojado. Siempre escucha, ambos estamos en la Comisión Provincial por la Memoria, sí. Y él siempre escucha a todos. Y después que escucha a todos, da su opinión tranquilamente, moderadamente, de una manera que nadie se sienta ofendido, pero da su opinión bien clara. Certera. Y acepta lo que desea la mayoría, obviamente, pero es un gusto conocerlo. Vamos a escuchar un tema musical que se lo vamos a dedicar a Chicha Mariani, a todas las madres y abuelas que en estos años han muerto. Recuérdame, de Brian Eno. People come and go and forget to close the door and leave their stains and cigarette butts trampled on the floor, and when they do, remember me. Some of them are old, some of them are new, some of them will turn up when you least expect them to, and when they do, remember me. Lucy, you're my girl, Lucy, you're a song. Lucy, please be still and hide your madness in a jar, but do beware. It will follow you, it will follow you.
Radio Universidad de La Plata. AM 1390. Pionera, pública y cultural. Gotas de luz. Liliana Downes y Daniel Efes en un breve latir radial. Gotas de luz, chispitas ante tanta oscuridad. No somos más que una gota de luz. Miércoles a la medianoche. Una chispa tan solo en la edad del cielo. Gotas de luz. Por AM 1390, Universidad. La higiene en el trabajo es fundamental, por eso Mecowe te lo garantiza con sus productos exclusivos. Nos especializamos en la distribución de productos de higiene personal y limpieza para comercios e instituciones. Con Mecowe, tu trabajo es más seguro, saludable y productivo. Encontranos en www.mecowelp.com.ar o al teléfono 221-483-2823. Mecowe, contactanos y tené la salud en tus manos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cursos de tango danza. Consultar por clases gratuitas para principiantes. Vocalización y repertorio. Violín, piano, bandoneón, guitarra, flauta y coro. En nuestra Biblioteca Popular Carlos Gardel encontrá una variedad de textos y libros de todos los géneros. Si querés aprender a bailar no necesitas pareja. Solo ganas. Casa del Tango La Plata. Calle 43, número 413, entre 3 y 4. Teléfono 425-3514. Es tiempo de tango. Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Desafinados al aire. Y continuamos con Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Hoy me olvidé de dar el enigma, porque empezamos con la poesía de Juan Ayub, así que voy a reiterar un enigma que es maravilloso. Lo hemos hecho varias veces, pero como diría la señora, el público se renueva. Juan, un día yo no tenía un peso, pero había arreglado ya un almuerzo. Y no tenía un peso. Y me daba vergüenza decirle, mirá, pagame. Entonces le hice una apuesta, que es el enigma de hoy. Recuerden que quienes aciertan participan del sorteo de todos los ganadores de los martes, y el que sale en el sorteo se hace acreedor a una cena para 2 personas en la ciudad de la provincia de Buenos Aires donde viva. Entonces le dije esto: poné un vaso seco, bien seco, llenalo a ras con agua. Un vaso común, ¿no? ¿Cuántos alfileres comunes también crees que pueden entrar? No número exacto. 2, 10, 20, 30, 50, 1.000.000, sin que se derrame una gota. Si usted cree tener la respuesta, y no debe ser exacta, con que se aproxime nomás, lo damos por válida. Llame a cualquiera de estos 2 teléfonos, 0221, que es el prefijo de La Plata, 422-0200 o 422-0295. En momentos más vamos al diálogo con Darío Pignotti. Hola, Darío, ¿estás al aire? ¿Estás escuchando? Sí, te estoy escuchando perfectamente. ¿Cómo estás, Carloncho? Es una noche de muchas celebraciones, ya lo sé. Es una noche muy rara, un día muy raro. Estoy con Juan Ayub, el ex futuro sobrino mío. Era la pareja, es el padre de mis sobrinos nietos. Imagínate qué horror.
¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Darío, ¿cómo estás? Ayer salió una nota que firmabas con 2 personas más en Página, dando cuenta de un hecho espantoso que está ocurriendo en Brasil, en la frontera. Recién hablamos con Adolfo Pérez Esquivel de su visita a Lula, a todo esto, te lo digo entre paréntesis, fue eso. ¿Por qué no nos contás cómo está en este momento la situación con Colombia y cómo está la situación de Lula? Bueno, son 2 asuntos que tienen en vilo al gobierno de excepción, porque empezando por Lula, y para no redundar con lo que haya hablado Adolfo, que además es un testigo privilegiado porque él sí pudo estar, Adolfo Pérez Esquivel, estar con el expresidente en la celda donde lo someten a cautiverio, porque eso no es una prisión legal. Para no sumar datos que pueden ser redundantes, lo cierto es que el respaldo internacional obtenido por el expresidente legítimamente electo y reelecto contrasta de manera drástica con el ninguneo diplomático del que es objeto el régimen administrado por Michel Temer. Tanto que es hasta pintoresco observar las personalidades que circulan por una ciudad relativamente remota, pequeña, sin peso económico, cultural, político como es Curitiba, que pudiera ser algo así como una Río Gallegos, una Bahía Blanca en Argentina. Imagínate personalidades internacionales pasando por sobre Buenos Aires y aterrizando en Bahía o en Comodoro, es inaudito. Pues así es, personalidades internacionales de todo tipo han venido y de magnitud han venido a saludar a Lula, el último de ellos Pérez Esquivel, y hay un desprecio, un desinterés por estrecharle la mano a quien está ocupando de manera ilegítima el Palacio del Planalto. Ni el propio Macri, por lo que se escucha aquí en corrideros políticos, en mentideros diplomáticos, está muy a gusto fotografiándose con este presidente. Por lo cual, el desbalance del tamaño internacional que ha adquirido Lula, sumado a al reciente aval que recibió de Naciones Unidas para que pueda ser candidato, con el descrédito de ese dato, otra de las muchas paradojas. Pero en lo que tal vez no hayan hablado con Pérez Esquivel es precisamente la situación fronteriza. Para situar a tu audiencia, la frontera que Brasil comparte con Colombia y Venezuela es más extensa que la de Estados Unidos. Se fue el audio. Esa fue controvertida. Se fue el audio. Es más extensa que la de Estados Unidos con México, ¿decís? Exactamente. Esa frontera icónica de Estados Unidos y México, que tiene 3.000 kilómetros, Brasil tiene 3.700 kilómetros de frontera, 3.800 kilómetros de frontera con Colombia y Venezuela. Fronteras estas cada vez más calientes, porque la crisis humanitaria en Venezuela está haciendo que el gobierno brasileño, alineándose a los dictados de Estados Unidos, haya convertido a esa frontera casi en una zona de conflicto. La estrategia de Temer y sus superiores, esto es fundamentalmente la Casa Blanca y el Pentágono, porque estamos frente a un proceso de pentagonización de la política externa norteamericana, es decir, donde la diplomacia se hace más por las armas que por los diplomáticos. Están haciendo de que Temer presione para que la tensión, fundamentalmente en los 2.200 kilómetros de límite con Venezuela, límites estos en una región prácticamente inabordable como es la Amazonia, estén cada vez más tensos, cada vez más al borde de que explote en algún acontecimiento. El sábado pasado, por ejemplo, 1.200 venezolanos que procuraron abrigo en Brasil fueron expulsados a tiros, incendiándoles sus carpas, sus enseres, por brasileños xenófobos y racistas que los obligaron a volver a su país. Por tanto, van a ser estos días y quizá las próximas semanas bastante fecundas en noticias sobre lo que está ocurriendo en la frontera brasileño-venezolana, Carlón. Ahora, eso no provoca o no daría pie o no está buscándose con eso
precisamente una intervención armada, una invasión? Posiblemente. El script que ha respetado, que ha acatado como propio Emmer, de 2 visitas recientes del secretario de Defensa hace una semana, que también pasó por Argentina, luego continuó por Chile y Colombia. Y llamativa presencia esa, ¿no? Llamativo viaje. Una presencia rabiosa, porque como sabés, el general que vino a visitar a Brasil y luego los países de la región es apodado Perro Rabioso. Bueno, esa visita y dos meses antes, la del... ¿Perdón? No, sí, contá. Porque me está llegando con un cierto eco. Fueron una manera nada disimulada de traerle a este gobierno el mapa de ruta para arrinconar a Venezuela. Día que pasa, día que ese cuerno de América del Sur, que forman principalmente Colombia y luego Venezuela, tienden a convertirse en zonas de conflicto, tienden a crecer allí las tensiones, no sé si llamarlas prebélicas, pero sí de ese tipo de tensiones en los que se puede aguardar cualquier desenlace. Ahora, decime, la flota estadounidense no dice que por cuestiones humanitarias está dirigiéndose a la zona. Sí, ya hay desde hace un par de días una embarcación militar norteamericana fondeada frente a las costas de Colombia, y no perdamos de vista que en noviembre del año pasado, a fines de noviembre del año pasado, por primera vez en la historia reciente, Brasil aceptó que tropas norteamericanas realizaran ejercicios conjuntos con tropas brasileñas en la Amazonia, precisamente para ejercitarse ante la hipótesis de un desplazamiento rápido para el socorro ante una emergencia humanitaria. Como sabés vos, Carloncho, y tu público, y Juan, que te acompaña ahí en la mesa, emergencia humanitaria es una forma eufemística. Eso es de eufemismo de invasión. Darío, decime, ¿cómo está la situación? Y te dejamos tranquilo, ya tenés 4 minutos antes de irte a dormir. ¿Cómo está la situación en las impugnaciones que se han hecho de la candidatura de Lula? Esa es una batalla legal. Porque, disculpa, porque Esquivel contó, no sé si sabía, que se reunió con la presidenta del tribunal y le dijo, mire, Lula es un preso político. Así es, sí, la actitud muy digna y muy frontal de Pérez Esquivel, que además no sorprende por ese comportamiento. En todo caso, dudo que la presión internacional haga que la alianza formada por jueces, militares, banqueros y editores para voltear a Lula pueda ser franqueada fácilmente. Estamos en un régimen de facto que tiende a paso de ganso, como el que dan los soldados con borceguíes, hacia un régimen abiertamente militarizado. Por tanto, apelaciones de ese tipo sí pueden horadar el prestigio internacional del régimen, pero difícilmente, no digo que sea imposible, difícilmente lograrán que se revea la estrategia jurídica para proscribir a Lula. Aún así, hay una buena noticia surgida de 2 encuestas publicadas ayer y que repercutieron inmediatamente en picos de alza del dólar. En ambas, Lula aparece con más del 37% de las intenciones de voto, y el capitán retirado del ejército, Bolsonaro, ese que prometió que si gana romperá relaciones con la ONU por considerarla comunista y escogerá generales y comisarios como directores de escuelas públicas, ese Bolsonaro tiene 18. Bajó, bueno, Bolsonaro fue el que se arrepintió de no haber matado a Cardoso, y cuando hace poco le dijeron si había cambiado de opinión, dijo no, para nada. Exactamente. Bueno, el susto del mercado es que, corrijo, Lula 37, Bolsonaro 18. El susto del mercado es lo lejos que está Bolsonaro de Lula, y la probabilidad que se abre de que
bien Lula a esta hora, este día, sigue siendo candidato, no, es que le van a impugnar la candidatura, pero él va a poder elegir a su sucesor como postulante. Y el temor, mercado tengo estos comportamientos espasmódicos, es que el sucesor de Lula puede a Bolsonaro. El mercado, él tiene mucho miedo a la democracia, y esto se traduce en los picos del dólar, que hoy cerró a 4 reales, el precio más alto de los últimos 2 años. Ahora, y ya te despido porque nos queda un minuto, sectores de centro derecha o de centro izquierda, ¿no advierten que sería el fin del Estado de Derecho, aún en la parodia que es hoy, todavía sería peor si gana Bolsonaro? Sí, es una indagación sobre la que hemos hablado en estos días fuera del micrófono y sobre la cual ciertamente no tengo una respuesta definitiva, Carloncho. Tal vez hay sectores de derecha, yo no los llamaría de centro derecha porque la labor del expresidente Fernando Enrique Cardoso, que en el mundo afuera sigue presentándose como socialdemócrata, pero nada tiene casi de hecho, esa derecha de Cardoso tal vez esté tomando conciencia de hacia dónde va el país, hacia dónde él y los suyos empujaron a Brasil. Y días atrás, el expresidente que gobernó entre el 95 y el 2003, publicó un artículo diciendo que no habría que descartar la posibilidad de que en una segunda vuelta su partido, el partido llamado socialdemócrata, pero con rigor es de la derecha neoliberal, apoye al PT, apoye a un candidato de Lula frente a la ultraderecha, que le pusieron el sello y dijeron: nosotros antes que nada somos antipetistas. Pero en todo caso es cierto lo que vos planteas, que hay algunos sectores, no sabría decirte si estos son muy minoritarios o mayoritarios en la derecha, que comienzan a comprender que ellos también las van a pagar si gana Bolsonaro. En pocas semanas vamos a saberlo porque las elecciones son el 7 de octubre y el balotaje el 28. Darío, vos sos periodista, ese bip de hace un minuto marca el noticiero. Te mando un fuerte abrazo, anda a dormir y nos chateamos mañana pasado. Y la entrevista del martes pasado con Moró tuvo mucha repercusión, está en YouTube, la podés ver. Me alegro que tu programa siga siendo tan exitoso. Un abrazo a vos, a Juan, y especiales a tu mamá, que la semana pasada no lo hizo. Bueno, serán dados, te quiero mucho, Darío. Gracias. Abrazo. Darío Pignotti desde Brasil. Nos pasamos 2 minutos, pido perdón, del noticiero de las 11 de la noche de Radio Universidad. Desafinados al aire. Estamos en minutos hablando con Cachorro Godoy, secretario nacional de ATE, y Juan Ayub, que está acá presente de invitado. Contanos cómo fue esa imagen, porque mientras estaba antes, el velatorio de Chicha Mariani, a una cuadra reprimían a los trabajadores. En realidad quisiera hacer como una semblanza de lo que fue el día de hoy, digamos, un día muy especial para la ciudad de La Plata, para el campo de los derechos humanos y para la ciudad en general, ¿no? Lo terminé demostrando la gran cantidad de gente que acompañó el velorio de Chicha Mariani en el edificio principal de la Universidad de La Plata. Chicha falleció anoche a últimas horas y bueno, se empezó a difundir primero que el velatorio era en otro lugar, en un velatorio privado, y dada la dimensión que tomó hubo que finalmente trasladarlo al rectorado. Así que desde muy temprano, desde las 7:45, ni bien abrió, estuvimos ahí acompañando a Chicha, en mi caso como miembro de Hijos, con otros compañeros. Y bueno, la verdad que fue un día muy emotivo, muy triste, y de tristeza y bronca. Tristeza por la pérdida de Chicha y bronca por su imposibilidad de haberse encontrado con Clara Ney. Paralelamente a esto, ya sabíamos que hoy marchaba el astillero de Río Santiago. El astillero está en una lucha muy fuerte porque hay una política clara de financiamiento del gobierno provincial, de María Eugenia Vidal. Y de la Nación, que dijo que hay una bomba. Claro, pero en efecto, digamos, el presupuesto es de la provincia, y es una política similar a la que se implementó en los 90. Recordemos que Astillero Río Santiago es la única empresa estatal que resistió a las privatizaciones en los años 90,
con una lucha muy fuerte de sus obreros. Y hoy se plantea un escenario similar, de años anteriores, donde había cierto presupuesto para fabricación de buques, que es sustancialmente lo que se dedicó al astillero, a este escenario hoy de financiación, de recorte en los salarios y de falta de trabajo, básicamente, ¿no? Para nombrarlo como inútil, de alguna manera. A partir de eso hubo varias movilizaciones del astillero, y la de hoy fue la principal en mucho tiempo, donde vinieron marchando desde Ensenada hacia La Plata el conjunto de los trabajadores. Confluyeron en la ciudad de La Plata cerca del mediodía, y el velorio de Chicha terminaba cerca de las 2 de la tarde. Así que en un momento, cuando terminan los oradores del velorio, bajan el cajón para llevarlo hasta el coche fúnebre que le iba a llevar a Chicha hasta el cementerio privado ahí en el barrio en Hudson, sí, parque. Y con otra de las abuelas, sí, hace años, compraron una junto a la otra. Hoy hago una pausa en mi relato y vuelvo. Hoy nos preguntábamos si le iban a cremar o no, y hay un pacto entre todas las abuelas de no cremarse por si llega a haber algún avance en la ciencia, que llega a necesitar nuevamente de su ADN por estarlo. Así que aún sin vida, Chicha continúa con la búsqueda de Clara ahí. La verdad que fue muy emotivo eso. Entonces contaba que cuando finalmente bajan el cajón, casi en simultáneo, desde la calle 7 avanzaba la columna de los trabajadores del astillero de Santiago, y empezaba una brutal represión de la policía bonaerense. Así que la verdad que fue una postal muy clara de lo que es hoy el gobierno de Macri en Nación, el gobierno de Diana en provincia, por un lado de impulsar la desmemoria y la política de reconciliación en el campo de las 8 semanas, y por otro lado una represión feroz a los trabajadores. Así que, bueno, esa represión lo pueden ver por todos lados. Fue con balas de goma, con un patrullero pisando un manifestante, con balas en algunos casos también de verdad, balas de plomo, y con 5 detenidos que finalmente confirmamos recién que habían salido. Así que el astillero estaba movilizado en los tribunales, en la fiscalía de calle 7 y 57. ¿Están todavía? Sí, están. Creo que ahora que los largaron deberían estar desconcentrando, pero bueno, están en pie de movilización, y pinta un escenario complejo para los próximos meses. Quedarse sin trabajo, por ejemplo, en una ciudad chica de 15.000 habitantes, no me acuerdo el nombre ahora, del interior, que está la fábrica de Adidas, sí. Cerró. Quedaron 6.000 personas sin trabajo, o sea, 6.000 familias, y los comerciantes, es decir, todo el pueblo empieza a verse, sí, claro, que disminuye su ingreso, algunos sin trabajo, pero 6.000 en un pueblo de 15 pidiendo trabajo es imposible. Es imposible. Exacto, sí. Si Adidas cierra, bueno, que la compre la provincia, que forme una cooperativa de trabajadores y que permita que ese pueblo pueda seguir viviendo. ¿Qué esperan? ¿Que cierre el pueblo? Sí, queda muy... la referencia inmediata de Astillero de Santiago es la fabricaciones militares en la provincia de Córdoba, que también hubo en semanas pasadas una ola de despidos muy grande, y hay una política para las empresas que quedan de manufactura. Ahora, de mano al Estado, un financiamiento. Tenía previstos un montón de contratos para fabricar naves, da ganancia, no da pérdida, y aunque diera pérdida, es el único astillero que tenemos que forma realmente... Sí, en realidad hay otras discusiones muchas más atrás, que digamos que ese astillero debería estar al servicio de, por ejemplo, construir buques que controlen la plataforma marítima argentina, que es producto constantemente de depredaciones de buques pesqueros extranjeros, digamos. No hay una política de Estado de defensa de la soberanía, y mucho menos la va a haber de proteger el astillero. Así que de eso responde de alguna manera el movimiento de lucha de los trabajadores. Así que bueno, fue un día complejo para la ciudad, complejo para todos los que miramos con cierta crítica y resistencia a lo que está pasando, y bueno, y en memoria de Chicha yo quiero nuestro día. Normalmente nosotros no
tendemos a hablar con gente que estemos de acuerdo, dialogar, aprender. Sí, vos y yo no estamos muy de acuerdo. No, pero intercambiamos los nuestros afectivos. Y a veces les dedicamos temas a gente que no queremos, como una vez cuando se votó la ley de matrimonio igualitario, en caso de empate, dirimía el vicepresidente de la Nación que presidía el Senado, me refiero a Cobos. Sí. Ese mismo día Cobos dijo que si tenía que votar, aún no tenía una postura. Entonces comentamos que si tiene algún sentido dedicarse a la política, es poder incidir en las políticas públicas. Claro. Vos podés estar a favor o en contra, pero no podés no tener una postura. Y le dedicamos el tema siempre que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde, no sé quién es. Tú siempre me respondes, quizás, estás perdiendo el tiempo. Y llamó una mujer, que ojalá algún día, si le fue bien, llamara. La mujer dice, miren, me internaron, mañana me operan y no sé qué va a pasar. Me pusieron una radio, la aprendí y estaban ustedes. Me dio un ataque de risa, que busqué un teléfono para llamarlos. Me alegraron por un momento el día, a pesar de lo que me espera. ¿Fue la única buena acción de este programa? ¿De este programa en cuántos años? No, hemos tenido bastante más. ¿Pero cuántos años cumple el programa? Bueno, estamos despidiéndolo a Juan Ayub, que se está yendo. ¿Cuántos años cumple el programa? 15 más o menos. Le vamos a dedicar a Chicolás. Pará, yo te pedí un tema hoy, ¿no me lo van a pasar? Sí, después. A Chicolás, un tema. Miguel Echecolás, se aclara, ¿no? Para la audiencia, ex jefe de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Condenado en varias causas uno de los por principales desaparecedores. A un preso lo hizo desaparecer a López, se supone. Perdóname, ahora quiero hablar en serio un poco de eso, que me quedó ahí picando lo que dijo Pérez Esquivel. La perpetuación de la apropiación declaran ahí es quizá una de las huellas de impunidad más grandes de la dictadura. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los casos de apropiación que tenían evidencia muy certera fueron resueltos. Quedan todavía un montón, se estiman que son 500, ya vamos por los 120 y algo. 28. Pero sin embargo, el caso de Claranahí es el caso más certero, que tiene evidencia certera. Sabemos que Chicolás sabe, que los 20 o 30 tipos que participaron de ese grupo de tarea saben o tienen alguna pista por lo menos dónde fue llevado Claranahí. Chicolás dijo que lo sabía. Y hay un pacto de silencio tan fuerte con el que Chicha debió vivir estos 42 años, y la verdad que recordar eso es Chicha dijo de tristeza muy cuando grande. Lo veía con el rosario, lo único que quería, si era tan religioso, que contara dónde estaba. Pero me quiero quedar con eso, digamos, no hay un símbolo de impunidad más grande que ese, digamos, de saber que hay un tipo que para cómo fue beneficiado con la prisión domiciliaria, y un obispo que también lo sabe, y que lo sepan, que tengan ese silencio, y que Chicha se fue diluyendo, su cuerpo se fue agotando y nos dejó finalmente sin poder tener esa... Bueno, sin embargo, le vamos a dedicar un tema. Tengo miedo del tema que vamos a escuchar. Ya me lo han... Te estás riendo. La persona que te quiere más a vos que a mí me ha pedido que no lo pase más. Pero se lo voy a dedicar. Albert Pla cantando Sufre como yo. Para lograrlo, yo quiero que te sientas tan inútil como un vaso sin whisky entre las manos, que sientas en tu pecho el corazón como si fuera el de otro y te doliera. Yo te deseo la muerte donde tú estés y aprenderé a rezar para lograrlo.
Si ustedes conocieran a Juan, sentirían lo mismo que yo. ¿Me puedes contar un poco la canción mientras suena? ¿Quién es el que canta? ¿Sí la escuchaste? Se agarró los dedos con la puerta, ¿le pasó algo? Para lograrlo, yo quiero que te asomes a cada hora como un preso aferrado. A pedido de Juan Ayud, retiramos el tema Sufre como yo, de Albert Pla. Vamos a ir en el momento... ¿Es el hermano de Norma Pla? No tiene nada que ver. Está muy gracioso. No, porque veníamos hablando de un día recontra complejo y bueno, vos tenías con un tema... Vos tenías ganas de, porque antes de hablar con Cachorro Godoy, que no lo pueden ubicar, sí, están tratando de conectarse con Ernesto Alonso por el tema de Malvinas, sí, combatiente. Así que pone el tema que vos hoy pediste que pasemos. Bien, ¿pero yo lo tengo que poner o lo pone el...? No le dijiste, así que lo tenés que poner acá acercando... O sea, soy invitado y soy también musicalizador. Ustedes observan el maltrato del invitado, ¿no? Bueno, imagínense que esta persona pertenecía a mi familia. Imagínense, y bueno, para cómo lo quieren más que a mí. El que está tocando es otro de mi familia. Él mató a un policía motorizado. Mujeres bellas y fuertes, me recuerdo la chica. AM 1390. Pionera, pública y cultural. De luz. Liliana Downes y Daniel Efes en un breve latir radial. Gotas de luz
chispitas ante tanta oscuridad. No somos más que una gota de luz. Miércoles a la medianoche. Una chispa tan solo en la edad del cielo. Gotas de luz. Por AM 1390, Universidad. La higiene en el trabajo es fundamental. Por eso Mecowe te lo garantiza con sus productos exclusivos. Nos especializamos en la distribución de productos de higiene personal y limpieza para comercios e instituciones. Con Mecowe, tu trabajo es más seguro, saludable y productivo. Encontranos en www.mecowelp.com.ar o al teléfono 221-483-2823. Mecowe, contactanos y tené la salud en tus manos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cursos de tango danza. Consultar por clases gratuitas para principiantes. Vocalización y repertorio. Violín, piano, bandoneón, guitarra, flauta y coro. En nuestra Biblioteca Popular Carlos Gardel encontrá una variedad de textos y libros de todos los géneros. Si querés aprender a bailar no necesitas pareja. Solo ganas. Casa del Tango La Plata. Calle 43, número 413, entre 3 y 4. Teléfono 425-3514. Es tiempo de tango. Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Desafinados al aire. Y continuamos con Desafinados. Les recuerdo, martes de 10 a 12 de la noche. Los teléfonos para contactarse son el 422-0200 o 422-0295. Vamos a ir a un diálogo con Oscar de Isasi, secretario de ATE de provincia. Buenas noches, de Isasi. ¿Escucha usted bien? Hola, sí, te escucho bien. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Lo conozco, nos hemos visto, usted no me va a reconocer, en el acto de la Comisión Provincial por la Memoria, cuando entregamos los legajos. Ajá. Ahí estuvimos juntos. Un momento muy emocionante y muy importante. Sí, muy lindo acto fue, muy lindo acto. Además fue muy curioso porque estaba la actriz esta, ¿cómo se llama? Cantante. Sí, no me acuerdo ahora. Nacha Guevara, sí. Que no tomó sol en su vida, pero el acto era en la calle y había un solo rayo de luz que le dio continuamente en la cara. No sabía que no tomaba sol. No, jamás, viste que es blanca. Y le digo, Nacha, ¿tuviste todo el día bajo el sol? Y se ríe y me dice, ¿viste? Como diciendo, estaba roja. Bueno, dice así, no lo llamaba para estas tonteras, sino por lo de hoy. Estoy con Hola Oscar, soy Juan Ayub, miembro de Hijos La Plata, compañero de Emiliano Guaravilo, que es compañero de ustedes en ATE. Sí. Oscar, ¿qué nos puedes contar de los detenidos de hoy de astilleros y cuál es la situación actual? Bueno, hoy marchábamos a la Casa de Gobierno primero para cuestionar la política del gobierno sobre el astillero Navarrio de Santiago, que trata de generar las condiciones, por un lado sociales y por otro lado financieras, para cerrar o privatizar el astillero Navarrio de Santiago. Y el último dato era que habían suspendido la paritaria salarial que estaba convocada para el día de hoy. Marchamos a la Casa de Gobierno y cuando llegamos a la Casa de Gobierno fuimos reprimidos por la policía con una ferocidad, bueno, que fue vista en los medios que quisieron mostrarla. Sí, perdón que te interrumpa, fue además no te escucho bien. Paradójica porque coincidía con el velorio de Chicha Mariani, donde estábamos todos nosotros, así que fue una escena coincidía con el velorio de Chicha terrible. Y
y la verdad que parecía surrealista en algún momento. No, parecía una postal de lo que nos espera de ahora en más. Claro, así es. Bueno, lo cierto es que si vos, si yo sufrís una situación desgraciada de robo en tu casa, la policía tarda de 1 hora, hora y media de mínima para llegar. Sin embargo, acá, 10 minutos después de que llegamos a la casa de gobierno, había una operación política, una operación militar, miles de policías con armas específicas distribuidos en el territorio de tal manera de cercar la movilización. Parecía, yo dije en un medio que parecía a los romanos cuando llevaban a los cristianos los leones. Sí. Bueno, una cosa así, dispuestos por los costados, por adelante. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero simplemente graficar. Quiero decir que esta represión fue pensada hace un tiempo atrás. Fue planificada esta represión, si no, no va a haber el ordenamiento que hubo en las calles por parte de la policía. Y digo, es un hecho más de provocación y de intimidación, porque si ustedes recuerdan, la primera vez que aparece este debate público tiene que ver con María Eugenia Vidal, hace unos meses atrás, que plantea que el astillero es la única empresa que da pérdida. Luego Macri con que hay que dinamitar el astillero. Por último, el Neustadt del siglo XXI, la Nata, que trata de generar las condiciones a través de un medio poderoso de descontento de la sociedad hacia el astillero, mostrando que el astillero no sirve para nada, que en realidad se está sosteniendo con 3.500 millones de pesos una cosa que no tiene sentido sostener y que podría invertirse en otro lado, y que eso es un nido de vagos que no quieren trabajar. Y el último es esta represión, o sea, el hilo conductor es la intimidación a la lucha, el desprestigio ante la sociedad, y por último, sin ningún lugar a dudas, en el fondo está el cierre o la privatización de la astillero. Dice así, en los medios... muy bajo. Sí, en los medios, sí. Las imágenes que muestran, salvo C5N y Página 12, que muestran cuando un patrullero atropella a un manifestante, lo que dicen es que se reprimió porque ATE tenía planeado copar la casa de gobierno. Y disparate más grande no hay, pero al repetirlo hay quien lo cree. A ver, claro, porque seríamos unos desquiciados si planteamos la hipótesis de poder entrar a la casa de gobierno, ocuparla, tener una permanencia, estaría en la categoría del delirio. Pero como en esta provincia, cuando explota una escuela, la culpa es del gasista, no hay infraestructura en mal estado, cuando pasa alguna cosa se corta siempre el hilo más fino, seguramente la culpa la tendrá un soldador del astillero, digamos. Pero bueno, no se puede parar la lluvia con las manos. Lo cierto es que la represión fue mentada, porque, a ver, quien está escuchando la radio sabe que ese nivel de despliegue de la fuerza estaba pensado. Exactamente. Oscar, te hago dos preguntas. Sí. La primera, ¿en qué situación quedó la negociación paritaria? Que me imagino que es la preocupación más grande, porque incluso denunciaron que hubo descuentos salariales en los últimos meses, o por lo menos en el último mes. ¿Y cuál es la política que ustedes ven que el gobierno está tratando entiendo que en términos generales es de financiar el astillero, pero ¿cómo lo ven ustedes y cómo ven, digamos, el futuro inmediato de astilleros? Dos cosas. La paritaria tiene el mismo rumbo que la paritaria docente, la paritaria judicial, la paritaria de los profesionales de la salud y la paritaria de la ley 10.430. Tratar de imponer el 15%, y si no es así, bueno, que Dios te ayude. Sí. En lo que hace al astillero, al objetivo del astillero, yo te voy a contar una historia. FANASUL. FANASUL fue cerrada en diciembre, conocido por todos ustedes, bajo el argumento que no era rentable, que es más, que no tenía ningún rol en este tiempo. Ante ese cierre y el dejar sin trabajo a cerca de 250 compañeros, nosotros hicimos una propuesta productiva, un rol que podía tener FANASUL en la actividad minera. Planteamos que había 10 emprendimientos en la región centro de la provincia que necesitaba de explosivos, o sea que podía proveer la fábrica, que la Armada había planteado en su momento que era necesario que la fábrica
desactivar el material bélico obsoleto o lo detonara, y que por eso había trabajo para 10 años, y que era, por la distancia, la fábrica que más barato podía proveer en la Argentina de explosivos para las minas del sur, por mencionar 3 cosas. Gobierno, Michetti, la vicepresidenta, que en su momento recibió a los trabajadores, la gobernadora Vidal, el interventor Rivas de fabricaciones militares, todos dijeron que eso era inviable, que no se podía hacer y que no estaba en los planes de fabricaciones militares. Hace una semana atrás hubo una reunión con las autoridades de fabricaciones militares, reunión en la que yo estuve presente, y cuando le preguntamos qué iban a hacer con toda el área minera que hay en la región centro, nos dicen que la iban a concesionar a un lobby privado. O sea, que lo que podía hacer la fábrica militar de Azul, se lo entregaron a un lobby privado. El destino del astillero Navarrio Santiago es tratar de privatizarlo o cerrarlo, hacer un negocio. Si el negocio es más conveniente cerrarlo en beneficio de sectores privados, harán eso, y si es privatizarlo, tratarán de hacer eso otro. Pero los trabajadores y trabajadoras del astillero tienen una historia de lucha, la región tiene una historia de lucha de defensa del astillero, y creo que en cierta subestimación que plantea el gobierno hacia los trabajadores está el propio talón de alquiler. Yo creo que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos, y el astillero va a estar a la altura de las circunstancias. Ahora, una preguntita. Al igual que con los equipos técnicos del ARSAT, de investigaciones científicas que han ido desarmando, los trabajadores de astilleros son muy específicos en la labor que cumplen, y es una mano de obra muy calificada, difícil de reemplazar. Altamente calificada y reconocida en toda Latinoamérica. Bueno, acá se hizo la Fragata Libertad, se han hecho embarcaciones de hondo calado para todo el mundo. Tiene una historia de producción. A lo que voy es a que si a ese grupo lo desarman o no lo mantienen y perfeccionándolo, va a costar años rearmarlo. Ahora, si a vos no te importa la soberanía de la industria naval, es más, si el Fondo Monetario Internacional entre las condiciones te plantea que hay que renunciar a la soberanía en general, vos vas a ver cómo entonces se claudica en la construcción de Atucha 3. Y ahí claudicás en la soberanía energética. Oscar, recordanos cuántos empleados tiene el astillero, por favor. Alrededor de 3.500 trabajadores. Si se cierra el astillero, se duplica la desocupación en Ensenada y Berisso, y se vuelve a los niveles de los 90 de la desocupación. Ese es el impacto social que tiene el cierre del astillero. Ahora, decime una cosa. Astillero tiene previsto ya los contratos firmados para armar, construir naves. Y Astillero, en realidad, bien manejado, da ganancia, no da pérdida. Pero no solo da ganancia de forma directa y da ganancia de forma indirecta. A ver, tomemos 3 ejemplos. La Marina Mercante. Por no tener flota de bandera, flota de bandera argentina, la Argentina se están fugando 7.000 millones de dólares por año en alquiler de flete. La Argentina funciona como una isla. Su mercancía en gran medida se transporta por agua. Pero sin embargo no tenemos flota de bandera. A pesar de que en un momento histórico tuvimos una muy grande. Mira, yo el otro día estaba escuchando un video del general Perón en su primera presidencia y planteaba este problema, que al no tener flota de bandera en ese momento se perdían 800 millones de pesos por año. Conclusión, se empezó a fabricar embarcaciones y el astillero empezó a tener un rol importantísimo. Ahora son 7.000 millones de dólares que podrían invertirse en salud, en educación, en salarios y demás. Pero además, la capacidad instalada, si se la financia, podría construir más embarcaciones para afuera, y eso generaría recursos para la provincia, recursos genuinos para la provincia. Por otra parte, vos fijate que la Marina de Guerra está comprando, o el gobierno para la Marina de Guerra está comprando embarcaciones en Israel y en Francia de manera escandalosa, a un precio escandaloso, obsoletas además, cuando en realidad lo que queda probado entonces es que la Marina de Guerra necesita construcción de embarcaciones. Y la flota pesquera
el Rigel, el San Antonino y el Repunte, son tres ejemplos lamentables de que es necesario renovarla. En Mar del Plata el 70% de la flota tiene entre 40 y 70 años de antigüedad, o sea que la flota pesquera también demandaría la construcción de embarcaciones. Por lo de tanto, hecho, por este donde año lo mires, se hundieron 2 ya. Por donde lo mires, decía, es necesario la reactivación del astillero, salvo que lo mires desde la claudicación de la soberanía de la industria naval y entonces ves las cosas como están o las profundices. Sí, de la entrega. No hay una razón económica, política que pueda confesarse de que para que el astillero se cierre o se achique. Ahora decime, Ensenada, por ejemplo, en la provincia tiene una deuda gigantesca. Ensenada tiene que mantener sus hospitales, todo funciona muy bien, y de cerrar astilleros ocurriría lo mismo que está ocurriendo ahora en la ciudad, que no me puedo acordar el nombre, donde está la fábrica Adidas, que cerró y deja 6.000 personas en la calle, en un pueblo que creo que tiene 15.000. Duplica la desocupación, como dije, la lleva a 16 puntos, significaría volver al nivel de los 90, reducir el consumo y por lo tanto lesiona también el comercio de la región, tiene muchos impactos, aumenta la demanda Esteban de Echeverría, la ciudad. Públicos. ¿Cómo? Esteban Echeverría, la ciudad, que me hacía mención. Ahora, Macri en eso no mintió. Macri dijo que el salario es un costo más. Y efectivamente, claro, es lo único que no está aumentando en este país. Sí, claro, es un costo más. El modelo económico tiene 3 vértices. Uno, el negocio financiero, el otro, la exportación y el otro, abaratar la mano de obra. Para abaratar la mano de obra hay que reducir la masa salarial. Por ejemplo, en el Estado se reduce con 4 componentes la masa salarial. Uno es los despidos, que haya menos trabajadores. El otro es los retiros voluntarios, que haya menos trabajadores. Y el otro es las jubilaciones compulsivas, que haya menos trabajadores. Y por último, las paritarias a la baja. Es decir, que el aumento salarial sea inferior al aumento del costo de vida. Esto se está aplicando en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Y la precarización laboral. ¿Por qué la precarización laboral? Porque el mantener un alto dato de la desocupación, la precarización, hace que el que tiene empleo sea disciplinado por la amenaza permanente de perder el empleo. Claro. Disciplinado. Entonces, y que acepte el salario que sea. Que acepte cualquier condición laboral. Por eso también quieren imponer la reforma laboral, que en realidad es un verdadero programa de los empresarios. Lo mismo que ocurrió en su momento con Menem. Ahora yo le hago una pregunta, que se la he hecho a De Llenaro, a Mendivil, a todos. ¿Cómo es posible que los distintos movimientos obreros no se unan y vayan a negociar juntos todos? Por ejemplo, todos esperan que los maestros negocien primero, porque es la masa en dinero que más tiene que dar el gobierno. Después van los demás. Una vez un secretario, que no lo quiero nombrar, me dice, mirá, Carloncho, hasta que no negocien los maestros no podemos ir, porque nosotros vamos a querer más. No entiendo ese razonamiento, porque deberían estar todos, incluso también a favor de los jubilados, pidiendo lo mismo, y no que camioneros pida tanto, otros tanto, y a los jubilados nada. El problema está en entender que las negociaciones salariales son por sector y que son distintas. Hay una sola política salarial, que inclusive se derrama, en el caso del Estado, de manera jurisdiccional, o sea, en el Estado nacional, el Estado provincial y en los estados municipales. Cuando se habilita la paritaria docente, ya condiciona el resultado de esa paritaria, condiciona todas las otras paritarias. O sea que el problema de la paritaria docente es un problema de todos. Porque si sale bien, condiciona la cancha a favor nuestro. Y si no sale bien, a favor nuestro digo de todos los estatales. Sí. Y si no sale bien, y diría de los trabajadores en gran medida, y si no sale bien, condiciona a favor del gobierno o de la política de baja salarial. Por eso nosotros decimos que cada pelea salarial es una pelea de todos. Es más, el gobierno quiere dividirla y fragmentarla para construir ese. Es lo que le estoy diciendo, que deberían ir todos juntos a pedir por eso estoy coincidiendo con vos. Claro, el mismo tipo de aumento.
creo que esa división, fomentada en gran parte por algunas dirigencias sindicales, es lo que termina imposibilitando que haya un aumento para jubilados, para maestros. Camioneros por ahí reciben un buen aumento por el poder que tiene el paro de camioneros, pero ahora los están disciplinando con multas multimillonarias que les arruinan el sistema de salud. O sea, es una locura lo que está ocurriendo a nivel trato del gobierno con los trabajadores, si lo comparás con trato del gobierno con las multinacionales o las empresas cerealeras, las mineras. Oscar, yo te quiero hacer una pregunta más sobre lo cortito y lo de hoy. Finalmente los 5 compañeros detenidos salieron libres ya. Mira, hace un rato que recuperaron la libertad. De hecho, yo estoy por comer en el centro. Hace un rato nos quedamos hasta último momento y han recuperado la libertad. Fueron golpeados. Hay una foto que circula con una pared manchada de sangre. Sí, fueron golpeados en los calabozos brutalmente. Por eso los denunciantes terminan siendo los compañeros golpeados y queremos justicia en el sentido. Mañana vamos a denunciar esto en la movilización que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana a la Plaza San Martín. ATE Provincia de Buenos Aires está de paro provincial contra la represión y en defensa del astillero, y vamos a marchar a la Plaza San Martín con otras organizaciones denunciando esta situación. Yo lo escuché al fiscal que interviene, Martini, que, repito, lo dije, no lo considero un buen fiscal, que en una entrevista que le hacían por televisión, dijo que en vez de preguntar, bueno, vengo a averiguar quién dio la orden y cuál fue el motivo por el que dio la orden de reprimir, y si se usaron balas de goma o si usaron balas de plomo, lo único que dijo, que había muchos policías golpeados. Bueno, creo que lo primero hay que ver es qué es lo que pasó con los compañeros golpeados, además de estar golpeados en la represión, que después fueron golpeados en el calabozo. No, ya define cómo es la actuación hoy día. Lo vimos con Arias, lo vemos con todos. El que no se alinea va a juicio político. Sí, pero también hemos visto que si las protestas son masivas y las movilizaciones son masivas y en unidad, retroceden. Pasó con el 2x1 a los genocidas, pasó con la reforma laboral. El Poder Judicial históricamente reacciona a los tiempos políticos que cree venir. Y los tiempos políticos están condicionados por la movilización popular. Por eso mismo es importante que todo el sector obrero se una definitivamente en el reclamo, en el pedido que hace, y que no existan divisiones absurdas y menos fomentadas desde el gobierno. Pero hay divisiones que no son absurdas. Que un dirigente sindical que hace rato dejó de representar a los laburantes y sea empresario quiera garantizar a cualquier costo la gobernabilidad del modelo, va a ser difícil que se pueda juntar con los que luchan. Lo que hay que hacer es generar por las condiciones por abajo para que esos dirigentes sindicales se vean obligados a tomar medidas como sucedió el 25 de junio. Y esto no es la CGT, toda la CGT. Porque hay miles de delegados y dirigentes de la CGT que sueñan con pelear y construir un país mejor. Eso es muy cierto y hace años que viene sucediendo. Pero hay otros que ya hace rato que no representan trabajadores y trabajadoras, que lo que son es un dique de contención de esa pelea. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Sí, hay que construir unidad transversal de todos los que quieren luchar. Se nos ve fácilmente en los viajes al exterior que los lleva el presidente. Claro, son legitimadores de la política del gobierno. Esto es así. Ahora, eso no quiere decir, yo no soy de generalizar. Digo, una cosa es Undaer, otra cosa es Smith, a quien yo le tengo respeto. Tengo muchísimas diferencias, pero le tengo respeto. Una cosa es Cavaliere, otra cosa es Baradel, son cosas distintas, digo, ¿no? Y eso que tenemos debate político. Claramente. Ahora, con eso sí tenemos que discutir cómo construimos unidad en la lucha. Ahora con Daer y Cavaliere es difícil. No, de acuerdo, pero, por ejemplo, al sector docente se lo deja solo para que vaya primero. ¿Cómo? Que se lo deja normalmente solo para que vaya a negociar primero, en vez de ir todos juntos con ellos.
Sí, más que nada, me parece que hay una... Bueno, no es el caso nuestro, nosotros tenemos representación docente también. Me parece que más que nada hay que tomar conciencia de que el primer escenario de disputa marca la cancha. Por eso mismo, los dejan solo porque se pasó. Pero no es que todavía no tenemos la fuerza necesaria, porque los judiciales, los trabajadores profesionales de la salud y demás, tienen conciencia de eso. Pero ojo, los judiciales nunca piden antes que los docentes, ¿eh? No, pero no es que piden, piden. Sí, pero primero esperan que negocien los docentes para ir a pedir más. En el caso de la provincia tratamos de construir unidad de acción entre todos. No una cosa es eso y otra cosa es que el común de los judiciales sienta que es necesario pelear en esa primer pelea, que son dos cosas distintas. Pero los dirigentes, digo, no para defender a los judiciales, es un hecho de la realidad. No, yo lo defiendo porque soy judicial, pero justamente una persona, alto cargo judicial, no viene al caso nombrarlo, me dijo Carloncho, hasta que no cierren los maestros, no vamos a pedir. Pero eso es una presión. Yo digo que en el caso de los compañeros judiciales, tratan de trabajar por la unidad, de construir escenarios comunes. De la provincia, los nacionales no. Provincia. Sí, estoy hablando de la provincia, estoy hablando también de la realidad docente de la provincia. Sí. Oscar, como para cerrar, ¿nos contás cómo son las medidas de lucha de mañana, por favor? Paro de 24 horas en todo el estado provincial, concentración en Plaza Italia a las 10:30 de la mañana y junto a los trabajadores del astillero vamos a marchar a la Casa de Gobierno repudiando la represión y defendiendo el astillero en el barrio de Santiago. Aclara una vez más, por favor, para que quede claro. Hoy estaba prevista una reunión con la gobernadora por el tema paritario. No, una reunión paritaria. Y a pesar de eso, porque yo salí minutos antes del velorio de Chicha Mariani, porque a mí la parte, cuando sale cajón y demás, no es como que algo que me afecta mucho, y pasé a través de toda la marcha, que venían de una manera tan pacífica, te diría tan alegre, tranquilos, caminando, iban todos justamente para la Casa de Gobierno. Así es. Y después me entero lo que ocurrió. Y cuando me entero que iban a una reunión pautada para hablar de paritarias y que salgan diciendo desde el gobierno que iban a tomar la Casa de Gobierno, lo cual supongamos que la toman, ¿qué hacen? O sea, es tan absurda, claro, tan absurda esa hipótesis, y que había todos policías golpeados, dice el fiscal. La situación, y me temo que vamos muy mal, y de caer, el martes pasado hablamos con Leopoldo Moró, y le preguntaba si en el hipotético caso de llegar a un default para fin de año, caería el gobierno. Y Moró me dijo algo, me dice, mirá, hay gente que está jugando a eso. Efectivamente caería el gobierno, y como ya ocurrió, sería la legislatura quien nombraría al Ejecutivo. Nosotros no estamos jugando a eso, me dice Moró. Y le digo, Pichetto, sí. Bueno, por ejemplo, Pichetto. Sí, operativos. Yo digo algo en esto. Cuando el pueblo pone algo, el pueblo lo tiene que sacar. Cuando no hemos hecho eso, nos ha ido mal a los argentinos. Por lo tanto, lo que sí creo que hay que ir construyendo una alternativa clara que vuelva a enamorar a nuestro pueblo con un proyecto político que nos permita que la gente no opte por uno o por otro, sino que realmente juegue como protagonista. Me parece que ese es el gran desafío. Yo no creo que cuando me votan a mí, el pueblo nunca se equivoque. Cuando a mí no me votan, son todos unos tarados que votan a los verdugos. Yo creo que hay que reflexionar entre quienes somos del campo popular, reflexionar seriamente quienes gobernaron los 12 años anteriores y quienes no fuimos capaces de construir una alternativa superior. Hay que reflexionar por qué el pueblo no nos votó en varias elecciones de manera mayoritaria, para poder detectar cuáles son los límites y recuperar la iniciativa política. Y este es un dato, es una reflexión. No tenemos que pasarnos boleta, nos equivocamos si nos pasamos boleta, tenemos que reflexionar, porque si uno ve el proceso latinoamericano de los 12 años anteriores tuvo límites.
analizar a fondo esos límites. Es un deber de cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, porque por algo el golpe en Brasil, por algo lo que sucedió en Ecuador, y por algo, por el voto popular, surgió un fenómeno tan desquiciante como es el caso de Macri. Ahora, eso nos remite no a echarle la culpa a los otros, sino a mirarnos nosotros como militantes del campo popular, insisto, los que gobernaron 12 años y los que no fuimos capaces de construir una alternativa superior, para revisar esos límites, donde tenemos que corregir para que cuando vuelvan a venir vientos de cola favorables, podamos profundizar las reformas de tal manera que cuando quiera venir el vuelto neoliberal no pueda volver, ¿no? Es muy correcto, muy lindo cierre para este diálogo. Le agradezco muchísimo esta charla. Mañana, ¿a qué hora es entonces la concentración para que la gente sepa? 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana, ¿en dónde? Plaza Italia. Plaza Italia. De Isasi, esperemos que haya, al menos que no haya represión, que finalmente se llegue a una paritaria, y esperemos que, como usted dice, nos formemos como sociedad en un proyecto político que sea compatible con el de al lado. Cuando eso sucede, hacemos historia. Listo. Si no, acordate el 17 de octubre. Un abrazo muy grande y perdón la hora en la que lo molestamos. Ah, por favor, un placer. Muchas gracias, Oscar. Un gusto. Juan, tu característica es fastidiarme y lo lográs a veces. Pero te quería hacer una pregunta que había quedado pendiente. Hablemos de cine. No. Entre tantos temas bueno, sí. La pregunta... Pero pará, si todavía no te la hice la pregunta. Sí, me la hiciste antes de recreo. Pero no tenés que vender eso. Bueno, a ver, ¿cuál sería la pregunta, Juan? Tenemos un minuto. ¿Viste El Rey León de Disney? No. No, era otra la pregunta, perdón. Hoy mencionaste... Yo soy el tío del Rey León, te aviso. Un minuto, me están haciendo seria. Un minuto. Vos nombré una película que le había regalado... Se pone la gorra. La película que le regalaste a Chicha Mariani y cuando Chicha no podía verla. Porque y a Adolfo también, pero se la regalé con un subdoblado. Me gusta un buen título para una novela. El que le regala una película a un no vidente. Carloncho Sánchez de Monde. La película es, y les cuento, es la mejor película que he visto de términos comedia. Es más, Chaplin dijo, yo tendría que haber hecho eso y no El Gran Dictador. Es Ser o no ser, del 41, filmada cuando atacan Polonia, filmada por polacos, el director es Lubitsch, la filman en Estados Unidos, vuelven después, la actriz muere en un bombardeo, y es una comedia denunciando el nazismo de una manera tan brillante que hay continuamente una vuelta de tuerca y hasta el final no podés saber qué pasa. A los 50 años, Mel Brooks y Anne Bancroft, la mujer, hicieron una remake. El Superagente 86. Claro, el director del Superagente 86. Una remake con el final más lindo, pero no tiene el encanto de la primera. Hay un señor atrás del vidrio que está haciendo unas señas. Sí, no sé si es señor a esta altura, pero porque es autopercibido. Muy buenas noches y recuerden, la respuesta del enigma. Por una cuestión de tensión superficial, más de 200 alfileres pueden meter en el vaso con agua. Hay 5 llamados que acertaron. Le agradeces al invitado, ¿no? No solo te agradezco, sino que te digo una frase que parece póster de pizzería, pero le juro, es lo único inteligente que dije en mi vida. Mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. Ni siquiera esperemos algo bueno. ¿Pasó algo malo? ¿No? ¿Listo? Eso es lo bueno.